Bueno, pues seguimos en Vigo Debate hablando sobre el comercio y sobre esa normativa que ha obligado, ese Real Decreto, ese decreto de ley, queremos decir, que ha obligado a dividir Vigo, pues a hacer dos pequeñas islas que se llaman de gran afluencia turística, esas dos pequeñas islas que vemos aquí en el mapa que ha traído el concejal, Bouzas y la zona del Casco Bello. Y nos decía Ángel Rivas, después de muchas horas de mucha negociación, porque cada uno de los colectivos que acudían a estas reuniones pues hacía sus propias propuestas. Delmiro, se han planteado muchos temas, algunos de acuerdo con lo que habías dicho tú en tu intervención anterior y otros no tanto. Por ejemplo, decía Anxo Méndez, no somos una potencia industrial, somos una potencia turística y el turismo tiene que ir acompañado bueno, pues del comercio, sin duda, y también de la hostelería. Pero también decía que, al contrario de lo que planteabais vosotros, los centros comerciales no son nocivos para el pequeño comercio. Bueno, el debate, digamos, que se ha ido abriendo, ¿no?, hasta casi hablar de conceptos generales. A ver, en primer lugar, la ley establece una diferencia positiva respecto al pequeño comercio. Esto es clarísimo, porque no está en igualdad de condiciones. Entonces, la ley establece una diferencia positiva entre pequeño comercio y gran distribución, claramente. Porque la gran distribución tiene una serie de capacidades y de capacidad de influencia en el mercado que hace una discriminación positiva. Esto como concepto general. Esto no sucede en la hostelería, donde hay grandes empresas que tienen muchísima influencia en el mercado, con lo cual las horas de apertura, de descanso, pues funcionan de manera distinta. Y Anxo Méndez, que hace muchísimos años que nos conocemos, también conoce el proceso que se ha ido dando en las ciudades. Por ejemplo, en los años 90, la Unión Europea sacó planes como el llamado Plan Urban. ¿Por qué sacó planes como el llamado Plan Urban? Porque se producía una desertización de los centros de ciudad, del comercio del centro-ciudad, porque se habían ido implantando centros comerciales en las afueras de las ciudades. Y, precisamente, para combatir esa desertización de las ciudades, sacó planes como el Plan Urban y planes subsiguientes que se han ido produciendo, precisamente para fomentar el pequeño comercio, asentar el pequeño comercio, situarlo en el centro de las ciudades y que no se conviertan en desiertos. Esa es la realidad, y la ley y las políticas nacionales, autonómicas, europeas, reconocen esa desigualdad de hecho. Pero eso ocurre tal vez con los centros comerciales que están ubicados lejos del centro, ¿no? Pero tiene razón, por ejemplo, Anxo, y me imagino que habla por su propia experiencia dentro del Casco Bello, que Alaxe puede ser un polo de atracción de ciudadanos, por ejemplo, Alaxe podría serlo, Alaxe podría serlo. O el Corte Inglés en la zona de... Bueno, no todo es blanco o negro, evidentemente. Es decir, los centros comerciales tienen repercusiones positivas para los consumidores, para la competitividad del comercio, también tienen cuestiones positivas. No podemos decir que todo es negativo, eso sería mentirnos a nosotros mismos, ¿no? En casos concretos como Alaxe podría tener aspectos positivos. Por ejemplo, el aparcamiento realiza una función muy importante en el centro comercial de Alaxe, entonces eso lo utilizamos. Esa pasarela, además, que se ha ubicado con el pequeño comercio que está ubicado en el interior, porque siempre estamos pensando en la gran distribución como el Carrefour, por poner un ejemplo, perdonadme que ponga ese ejemplo. Sí. Carrefour se instala con 20.000 metros de hipermercado y se lo come todo, destruye el comercio, pero en esa galería comercial de Carrefour, en Gran Vía, en Travesía de Vigo, en los Alcampos, tienen galerías comerciales con pequeñísimos comerciantes, con autónomos dentro de la galería comercial. Es decir, y el centro comercial de Alaxe es el ejemplo clarísimo de que conviven comercio y hostelería, pequeño comercio, pequeña distribución, porque claro, ¿qué se entiende por gran distribución?
Miro lo apuntaba antes, lo que no se considera una pyme, y yo que sé, hay joyerías en la mayoría de estos centros comerciales que es una pyme. Lo que pasa es que tiene 7 establecimientos en 7 tiendas. Entonces, en cualquier caso, como concepto general, no debe mezclarse en ningún caso el funcionamiento de la hostelería con el comercio, en ningún caso, porque tiene realidades de mercado muy distintas. Eso como concepto general. Por lo tanto, si bien se puede entender, porque así lo defiende Vigo Bello, el interés y el cariño con que toma el Real Decreto, porque entiende que puede ser algo positivo, las demás asociaciones de comerciantes que se pueden ver afectadas por otros centros comerciales o por la gran distribución que puedan existir en otras zonas, no lo ven de esa misma manera, porque el efecto no es el mismo, en ningún caso. Por lo tanto, puede mantenerse posturas diametralmente opuestas en ese sentido. Habría que ver si, digamos, la capilaridad del pequeño comercio dentro del casco bello fuese muy grande, hubiese una gran densidad comercial, pues a lo mejor se opinaba de manera distinta. Habría que verlo también, ¿no? Luego, respecto del tema de la cuestión de la propuesta, efectivamente, las propuestas de la delimitación geográfica se hicieron a propuesta de Vigo Bello, a propuesta de quienes estaban interesados, en definitiva, en que se declarasen esas zonas como de interés turístico y, por lo tanto, a partir de ahí, una vez que se declaró esa declaración de intenciones, el resto de asociaciones trabajaban sobre una propuesta determinada a la que pues, ponían acotaciones o marcaban, digamos, sus posiciones respecto al ámbito geográfico o temporal, ¿no? Por lo tanto, el que un área comercial tenga ventajas es discutible. Depende en qué zona, qué densidad comercial del pequeño comercio exista en ese momento. Hay ejemplos incluso en ciudades españolas en las que, en barrios nuevos en los que no existía pequeño comercio, en las que una decisión estratégica era poner un centro comercial para dar servicio a una zona, a una población determinada. Por lo tanto, las cosas no son blanco o negro, pero en cualquier caso, el pequeño comercio... Seguramente más hablando de un centro comercial como Alaxe, por ejemplo, que apuntaba Anxo, en realidad no deja de ser un conjunto de pequeños comercios, porque Alaxe, por ejemplo, no tiene una gran superficie, la única la de Mediamar, pero el resto en realidad son tiene más, tiene Adolfo Domínguez y tiene también Desigual. Pero no son grandes superficies, ¿no? Pero son grandes cadenas que a nivel competitivo, sí es verdad que allí dentro hay autónomos, pero por esa realidad, incluso porque un autónomo no tiene esa... voy a utilizar la palabra, aunque no debería, ventaja de que tiene trabajadores en situación precaria que puede mover de un día a otro. El autónomo es el que tiene que ir todos los días allí a abrir. Y si al final estás delimitando esa hora comercial de apertura de 365 días al año, ¿qué autónomo, sabes? Va a abrir 365 días al año, mientras que Mediamar sí que va a poder hacerlo, Desigual va a poder hacerlo, Adolfo Domínguez va a poder hacerlo. Entonces, la hostelería, el pequeño comercio, 365 días al año. Lo que pasa es que el pequeño y mediano comercio... No se puede mezclar el comercio con la hostelería, ¿Pero son por qué no? realidades, Es que no el pequeño comercio todavía no ve y además flujos de acaba gente que pueda desvirtuando llegar a todo. motivar eso. ¿Por qué? Porque está viendo que trabaja 365 días al año, y 365 días al año, cuando tú eres la única persona que atiende... Yo estos días me encontraba con una persona que tiene una zapatillería en un punto de la ciudad, y dijo que ella, pensar que le iba a abrir todo el comercio, que la arruinaba, porque ella decía que no podía abrir los domingos, porque atendía ella personalmente el comercio. Entonces es imposible. Bueno, pero a priori, de lunes a sábado seguirá vendiendo lo mismo, y lo único es que no lo único que los pasa domingos, que ¿no? ella entiende, y así me lo trasladaba, que lo que ella deje, es decir, el no abrir el domingo, lo que deje de vender el domingo, que deje de vender, se lo aprovecha otro. Entonces dice, yo no estoy en igualdad de condiciones y quiero tener esa misma oportunidad. Entonces yo entendía aquella señora que me lo trasladaba y que decía que tenía una zapatillería hacía 35 años. Pero nosotros estamos completamente de acuerdo en eso. Es decir, no vayamos a pensar que nosotros estamos defendiendo la apertura de grandes centros comerciales. Nosotros estamos diciendo que en el casco bello el centro comercial de Alaxe se ha convertido de un enemigo inicial en un aliado. Primera cuestión, estamos en contra del decreto y estamos en contra de la apertura. Y en segundo lugar,
esa herramienta de colaboración que se establece entre un centro comercial que tiene una mezcla comercial que no es competitiva con el Casco Bello. Segundo, que la realidad del Casco Bello no es la realidad de Traviesas, porque nosotros en el Casco Bello tenemos turistas todo el año, las 628.000 pernoctaciones no son ni de cruceristas ni de visitantes de la tercera edad que vienen hoteles, en hostelería, autobuses, porque eso se suma a los 600.000. Son pernotaciones profesionales que combinan el venir por trabajo con la parte turística, son pernotaciones de fin de semana, de gente que viene a Vigo el fin de semana, y son pernotaciones de verano. A eso sumamos 200.000 cruceristas y a eso sumamos 110.000 visitantes del Inserso en autobuses que vienen y que no están todo el día y unas horas. Entonces, objetivamente, la zona del Casco Bello es una zona turística. Ahora, delimitamos la zona y la marcamos por Cánovas del Castillo, por el lado derecho, y por el lado izquierdo no. Porque no nos conviene como sector, no porque estemos mirando hacia los turistas y estemos tratando de darle servicio a los turistas. La queja permanente que se recibe es cuando un crucero llega en domingo a Vigo y se encuentra toda la ciudad cerrada. Y diréis, claro, los comercios pequeños ya pueden abrir, pero es que necesitan de motores, necesitan de elementos tractores, como en el caso del Casco Bello. Pero es una opinión... Perdona, perdona que sea tan incisiva, pero es que vamos a lo mismo, o sea, que estéis defendiendo el pequeño comercio, que el motor del Casco Viejo es el centro comercial Alase. Es que no verlo así es tener los ojos cerrados a la realidad. Yo ya diría que es de traca, fíjate, yo ya diría que es de traca. Y después, lo que es de traca es que los sindicatos adoptan una posición radicalmente opuesta. Que estés planteando que estáis opuestos al Real Decreto, que inicialmente estáis opuestos al Real Decreto, pero que luego que aplaudís con las orejas el Real Decreto, porque no, con las orejas no, con las manos, perdona. O sea, es que no lo entiendo, de verdad que es algo que me choca muchísimo, porque además es que vosotros ya podéis abrir todo el año. Claro. Y al final la decisión, ¿sabes? Es... no sé. Yo creo que nosotros podemos abrir todo el año. Aquí si queremos que abra el centro comercial de Alase es porque, primero, aporta al barrio 1.000 plazas de aparcamiento, que eso seguramente vosotros no lo veis como una ventaja competitiva. Pero entonces negociar el parking, no meter porque hay autónomos dentro que quieren hacerlo. Tercero, porque objetivamente los turistas están allí y los domingos pasean por una ciudad Tú cuando vas de vacaciones, no vas, no, es que yo quiero ir el domingo y repito lo mismo, y lo digo porque no, yo voy de vacaciones cuando puedo y me coinciden domingos. Me refiero yo voy un domingo a Portugal. Pongo el ejemplo de mi empresa, ¿vale? Porque es mi empresa y por eso pongo el ejemplo de Zara. Yo cuando me voy de vacaciones por ahí, no voy para comprar un domingo en Zara, ¿vale? Voy para ver la ciudad, para tomarme una caña en una terraza, porque al final el servicio hay mucha gente que le coincide pasar por un Zara y entran a comprar también, o pasar por un comercio local y entran a comprar. Yo creo que hay una cosa que no, es decir, aquí nadie cuestiona las grandes áreas, porque hay una cosa, nosotros estamos encantados que también haya grandes superficies aquí, ayudan a dinamizar la ciudad y ayudan a que esté ahí. Es decir, que nosotros estamos contentos de que existan y que realmente apoyen a que realmente esta sea una ciudad de shopping, que es lo que queremos. Nosotros queremos una ciudad aquí que podamos vender en cualquier sitio, que esta es la ciudad de comercio, la principal ciudad de Galicia y, como no, del noroeste peninsular. Entonces, eso es lo que realmente queremos apostar. Pero esta ciudad es muy distinta a toda ella, porque antes hablábamos, cuando fijábamos aquí en el plano, y estamos diciendo que, claro, hay situaciones distintas, y entendemos la de Anxo, que el Casco Bello es algo distinto, pero también es verdad que siendo distinto y estando en el meollo del turismo, ¿no?, donde realmente vemos que pasan todos esos cruceristas, todas estas excursiones del Inserso, toda la gente que llega a esta ciudad, toda la restauración, también es verdad que tenemos que hacerle convivir con el resto de la ciudad. Y también es verdad que ayudasteis a poner sobre la mesa que había que delimitar alguna zona. Porque también hoy podríamos estar hablando que no había ninguna zona, que nadie quería nada. Y si nadie quiere nada, entonces tenemos el efecto, y es que el día 22 entraba todo Vigo. Y eso es lo que realmente todos teníamos claro que no queríamos que fuese así. A partir de ahí, con esas propuestas de asociaciones como Casco Bello, Bouzas, etcétera, fuimos capaces de buscar ese consenso. Y ese es el que tenemos que ver. Tenemos que ver que hay un pequeño y mediano comercio. Yo contaba antes de la señora esta que tiene esta zapatillería, y
como esos hay muchísimos más, y yo creo que tienen que servir como ejemplo porque el pequeño y mediano comercio ayuda a dinamizar todas las ciudades. Nosotros desde el grupo municipal estamos, desde el gobierno municipal, estamos apoyando cada una de las iniciativas y estamos en cada uno de los lugares, ¿no? De todas estas asociaciones. A mí me llegan permanentemente actividades que quieren llevar adelante y estaremos ahí apostando por ello. ¿Por qué? Porque entendemos que ayudan a dinamizar, y el Casco Bello concretamente es uno de los lugares donde se están con muchas cosas, sirve para que haya esos movimientos, esos flujos y tenga ese interés, así como el resto del ensanche, y tenemos que ir poniendo y viendo cómo ponemos cada uno en su sitio. Y en estos momentos todavía entendemos que Centro Comercial Alaxe, que no quería nombrar ninguno, todavía entendemos que eso no es el momento, que eso tenemos que apoyar al pequeño y mediano comercio, que se consolide, porque hay otras batallas que hay que defender. Es la venta por Internet, por ejemplo. Este será un debate que tendremos que tener ahí, ver qué pasa con la venta en Internet. Es muy importante. ¿Por qué? Porque está asumiendo una parte del comercio, porque el comercio es el que hay. Tanto se compra como tanto se vende. A partir de ahí, ¿cómo se hace? Y puede ser a través de grandes áreas, puede ser a través de la visita domiciliaria, puede ser a través del pequeño comercio o puede ser vía Internet. Y yo creo que a mí me valió muchísimo todas estas horas dedicadas a ello. Que otro día tenemos el debate sobre la venta Es en importante, Internet. porque a mí me sirvió para ver toda la problemática que hay en el sector, y es importante que la conozcamos todos, y sirvió para decir que aquí no, que todos tienen el mismo planteamiento y el mismo objetivo. Por lo tanto, lo que tendremos es que sumar para hacer, el objetivo es que Vigo sea una ciudad de con comercio. distintos enfoques, como hemos estado viendo, del que querías hablar, ¿verdad? Sí. Brevemente, porque se nos empieza a ajustar el tiempo. Nada, simplemente que yo creo que nadie discute aquí cuál es la zona turística de la ciudad. Yo creo que eso no lo discute nadie. El parking en cualquier caso funciona igualmente, tanto si hay Real Decreto o no lo hay. El centro comercial Alaxe tiene una mezcla comercial determinada ahora, pero podría tener otra en el futuro, podría tener otra completamente distinta, porque al final es un espacio comercial que tiene una dimensión determinada y puede tener una mezcla comercial distinta, con lo cual puede implantarse más gran distribución allí. Esta es una hipótesis que se puede dar, no se puede descartar en cualquier caso. Y por último me gustaría introducir un pequeño matiz del que no hemos hablado, que es el ámbito temporal, que al final se ha acordado, digamos, este ámbito abrirlo durante todo el año, y hay alguna asociación que ha puesto objeciones a esta cuestión, fundamentalmente porque... Se ha establecido todo el año y hasta las 10 de la noche. Sí. Fundamentalmente porque entendía que ha de vincularse, o debiera vincularse con los objetivos marcados por lo que establece el Real Decreto, y es vincularlo directamente al turismo. Y aunque existe turismo todo el año, evidentemente el turismo en la ciudad es estacional, al igual que en todas las ciudades del norte de España. Existe un turismo estacional, eso se puede verificar a través del Instituto Nacional de Estadística, es comprobable cuando se producen los picos de turismo en la ciudad. Y hay alguna asociación que solo ve una cierta laguna que podría tener consecuencias en el futuro. Ha tocado un tema ahora muy interesante, Miro. De todos modos, hay que dejar una cosa clara, que el decreto ley del que estamos hablando, nadie está, en la mayoría de las asociaciones, sindicatos, todos los colectivos en general que han participado, todos están en contra de él. Yo creo que hay que ponerlo ya prácticamente ahí en valor. Es cierto que sí hay una parte, sobre todo las grandes superficies, que son los que están de acuerdo, pero generó un rechazo muy grande en esta ciudad. En principio, la ciudad no se veía todavía con ese decreto y fue una sorpresa que realmente haya llegado y que esté ahí. Independientemente que lo más importante es delimitar el territorio, porque yo creo que es la base fundamental de esta ley, y decir que el territorio es el que tenemos que fijar, porque es el que va a delimitar el que podemos trabajar. Delimitar el territorio, pero también delimitar los horarios, como decía ahora Miro. ¿Os parece bien esa propuesta de 365 y hasta las 10 de la noche? Ya ocurre, ya quiero decir, al dejar fuera el centro comercial de Alaxe, los comercios que hay en la zona pueden abrir 365 días y 24 horas al día.
porque la limitación hasta las 10 de la noche era con el centro comercial o con cualquier futuro centro comercial. Es para las grandes superficies la limitación horaria. Los pequeños pueden abrir 24 horas al día. Y simplemente matizar que estamos todos en contra de la ley, el Real Decreto, si no recuerdo mal, es 2014. 8/2014, el 4 de julio. Estamos en 2016 y no sé cuántos recursos se interpusieron, algunos, sobre todo de la patronal del pequeño comercio. Y nosotros también. Y los sindicatos tienen recurrido. También, y aquí estamos todavía. No, nosotros el ámbito temporal que decía nos parecía bien introducir. Lo que pasa que es verdad que nuestro caballo de batalla era el centro comercial a las 6, y una vez que conseguimos que la otra parte cediera, porque al final es verdad que todos hicimos cesiones, nosotros no valorábamos ir más allá de nuestra propuesta territorial del casco viejo, pero en vista del guiño que se hizo de quitar el centro comercial a Lase, pues también dijimos, bueno, pues valoramos abrirlo un poco más en el Sánchez, por eso hicimos la propuesta de la calle Pontevedra, que al final fue aceptada. Entonces, a nosotros nos parece razonable, y nos parecía razonable, que se introdujera un límite temporal, porque además en todas las ciudades se ha hecho el establecer, el acotar temporalmente a los meses de verano, o incluso estoy pensando en la que siempre cito, en la sentencia del Tribunal Supremo de Sevilla, que la comunidad autónoma lo ciñó única exclusivamente al mes de abril. Estamos hablando de Sevilla. Entonces, el mes de feria, claro. Justo, o sea, no lo abrió más, simplemente el mes de abril se puede abrir, pero bueno, lo que decía, no íbamos a hacer causas belli de ese tema, porque entendíamos que al quitar el centro comercial y quedar el pequeño comercio, bueno, pues de alguna forma hicimos esa cesión también para ¿sabes? Bueno, pues que al final se pudiera sacar algo adelante, pero yo creo que sí es una propuesta razonable de limitarlo temporalmente. Yo creo que eso forma ahí ese consenso, ¿no?, que yo quiero agradecer, quiero aprovechar este debate para agradecer a todos, porque fue un esfuerzo muy grande. Cada línea que íbamos moviendo, cada calle fue muy trabajada, y la verdad es que quiero agradecer a todas las asociaciones, en general a todas, sin excluir a ninguna, a los sindicatos por estar ahí, a la Cámara de Comercio por participar también y aportar ideas y fórmulas de trabajo, a la Asociación de Consumidores por estar ahí y al final también querer entrar en el consenso en aras de lo que se veía que esta ciudad merece y que realmente creían en ello, y era el consenso que desde el Gobierno municipal se pretende llevar adelante y que fuimos capaces de conseguirlo, y todos de la mano. Yo creo que aquí no hay ni vencedores ni vencidos, hay un acuerdo, y un acuerdo de ciudad que sirve para decir que somos capaces de estar a la altura de las circunstancias ante cualquier situación que nos encontremos, y estamos convencidos que con esta zona que está delimitada vamos a estar ahí y vamos a estar siendo referentes en el turismo, en el comercio y en la ciudad. Bueno, pues yo solamente agradeceros a los cuatro que hayáis venido aquí en representación de todos esos colectivos. ¿Me repites la lista, Ángel? No. Pero está bien, es bueno que se sepa, porque han sido partícipes en todo este proceso y no debe de quedar nadie excluido que no haya nombrado, porque aquí quieren sentirse identificados. Y está bien, pero Ángel, ya sabes que el tiempo en televisión es el tiempo en televisión. Pero estuvo bien que quedase ahí, que te lo preguntarán por la calle, seguro. Ángel, Miro, Anxo, Meli, muchísimas gracias a los cuatro por acompañarnos. Tenemos pendiente ese debate además sobre el comercio electrónico y el comercio en internet. Ese te gusta, ¿no? Sí, ese tenemos que verlo. Alguna vez ya lo hemos hablado también en esta mesa de debate. Muchísimas gracias a los cuatro. Esperemos que este consenso, esta decisión y este acuerdo al que al final se ha llegado, que sea para bien y que desde luego sirva para que en esas zonas pues se potencie más el comercio, que es lo que estamos deseando todos. He visto además en ese mapa que ha traído Ángel Rivas que nosotros también estamos dentro de esa zona comercial. Formamos parte de eso. Pero bueno, nosotros ya saben que nos daba igual, porque realmente estamos abiertos los 365 días del año, las 24 horas a su disposición. Muchísimas gracias a los cuatro, de verdad. Nos vemos dentro de 7 días con el debate del Pleno Municipal que tenemos el próximo lunes, además con muchos temas encima de la mesa, entre ellos la aprobación de ese entre ellos esta de aquí, o la aprobación del nuevo reglamento del Pleno Municipal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos, como decimos, la semana que viene aquí en Vigo a Debate. Sean felices.